Hola hermanos, Dios te bendiga. Un honor, un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Lo primero que te quiero decir que este domingo a la mañana vamos a estar celebrando, recordando la cena del Señor. Así que prepara tu pan, tu vino y la familia para que juntos después de la predicación vamos a celebrar la cena del Señor. Bien, ahora poné pausa y anda a buscarte papel y lápiz porque yo me quedo así quietito esperando porque me encantaría que anotes algunas cositas. El título de este breve pensamiento es: el propósito de nuestras vidas está en el siguiente paso. Y bueno, la verdad que, como dice nuestro pastor, hoy no traje un purecito así de calabaza con papa pisadito, traje locro. Locro porque hoy es 1 de mayo y hay que comer locro. Así que te traigo un locro bien picante, un desafío. Aquellos que me conocen saben que siempre digo que reúno todos los requisitos para ser un predicador, porque la Biblia dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y realmente hoy vamos a hablar de propósito y está buenísimo saber hacia dónde vamos sin olvidarnos de dónde venimos. Déjenme que les cuente, cuando fui al seminario, fui porque quería conocer la palabra, no porque tengo un llamado pastoral, pero bueno, me sirvió para estos casos. Cuando fui al seminario, empiezo a estudiar una materia que se llama síntesis bíblica y tenía el Pentateuco, los 5 primeros libros, después tenía los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los 4 evangelios, el libro de los Hechos, que era la historia de la iglesia, los comienzos de la historia de la iglesia, después venían los viajes de Pablo, después venían las cartas paulinas, que eran las cartas que Pablo les escribía a las ciudades donde había estado predicando el evangelio, y después venían las cartas pastorales. Y yo decía, cuando llegue a las cartas pastorales, voy a ser un capo ya. Pablo me va a escribir como para mí van a ser esas cartas. Y vamos a empezar leyendo una de esas, que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que dice, acuérdense que es de pastor a pastor, dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. El pastor, el apóstol, le escribe al pastor, acuérdate de Jesucristo. ¿Cómo se había olvidado? Es obvio que si no se olvidó, corría el riesgo de olvidarse. Y yo noté algunas cositas así que podrían haber sido la causa. Una podrían haber sido las discusiones, porque Timoteo tenía muchos judíos en la iglesia y tenía muchas discusiones acerca de la ley, acerca de la muerte, si esto estaba bien, si esto estaba mal. Otra cosa que podía ser riesgo de que se olviden de Jesús era la religiosidad, que nos puede suceder a nosotros también, porque no sabemos los modismos, no sabemos todo el orden del culto, no sabemos cómo saludar, Dios te bendiga, aleluya, no sabemos todo eso, pero eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana es Dios viviendo en nosotros. Dios viviendo en nosotros. El amor de Dios alcanzándonos. Otra cosa que podía ser por la cual Timoteo se haya olvidado de Jesucristo era la desesperanza. Porque varias veces Pablo le dice, avivá el fuego de Dios, o sea, quizás estaba apocado, desesperanzado, problemas, situaciones, problemas familiares, no sé, en estos días, la pandemia, un montón de cosas pueden hacer que nos olvidemos de Jesús, siendo religiosos, Pero yo quiero decirte, Jesús es la respuesta de Dios para toda la humanidad. Pero no solo la respuesta, Dios tiene así como un humor, y no solo la respuesta, sino que a Él le gusta interactuar con el hombre y también le pregunta. Él nos pregunta a nosotros. Por ejemplo, cuando Adán cae en el Edén, Dios se le acerca y respetuosamente le dice, Adán, ¿por dónde andás? ¿Dónde estás?
O Jesús mismo a sus discípulos cuando la gente hablaba y decía, es Elías, no, es el profeta, es este, el otro. Jesús le dice, ¿y ustedes quién decís que soy? Entonces, creo que la pregunta de Dios para estos días es, ¿para qué estás donde estás? ¿Para qué estás sentado siempre en el mismo lugar en la iglesia? ¿Para qué estás en tu casa? ¿Para qué estás donde estás? Déjame que te cuente. Yo fui el hombre más santo del mundo. Sí, aunque no lo creas. Fui el hombre más santo del mundo. Cuando me bauticé. Cuando salí de las aguas del bautismo, era el hombre más santo del mundo. Todos mis pecados habían quedado ahí. Jesucristo había pagado por mí. Yo me sentía limpio, puro, santo. Pero ya apenas salí de la pileta, ya me ensucié los pies. Y después caminé, me tropecé, me caí, me ensucié. O sea, y siempre le preguntaba a Dios, Señor, si vos sabías todo esto, ¿por qué no me llevaste apenas salí de las aguas del bautismo? Te hubieras evitado un montón de dolores de cabeza, no sé. Y la respuesta siempre fue la misma. Te dejé en la tierra para que digas que el reino de los cielos se ha acercado, para que hables de mi amor, para que hables de Jesús. Y eso hice, hermanos. No esperé a ser perfecto para salir a predicar. Salí a predicar. Somos enfermos que ayudamos a sanar a otros. Como dice un amigo, estamos en terapia ocupacional. Trabajamos mientras nos sanamos. Somos gente herida que ayudamos a otros heridos. Estamos para compartir a Jesús. Estamos para compartir a Jesús. Muchas veces se confunde predicar el Evangelio con un púlpito, o con una plataforma, o con un micrófono. No, hermano, no, nada que ver. Predicar el Evangelio, el mandato de Jesús, es ir y hacer discípulos. Y los discípulos se hacen, ¿cómo lo hizo Jesús? Viviendo con ellos. Los discípulos se hacen viviendo con ellos. Hay una vieja discusión entre las obras y la fe, y mostrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y creo que en ese sentido Pablo fue muy claro cuando en Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este versículo lo sabemos todos. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero como el título del mensaje es el propósito está en el paso siguiente, quiero que leamos lo siguiente, el versículo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo Jesús Dios ya tenía las obras preparadas para que anduviésemos en ellas. Quizá vos me digas, sí hermano, pero mejor que predique el pastor porque yo no tengo la preparación, no tengo... Dios nos dio las herramientas. Acompáñenme, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos dio su palabra para que estemos instruidos, para que lo conozcamos, para que estemos preparados. Pero como les decía, el mensaje es, tu propósito está en el siguiente paso. ¿Para qué nos da eso? Dice, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios que es la que nos edifica, pero no solamente la que nos da el pastor el domingo. Nosotros estamos comprometidos a tener una búsqueda diaria, buscar a Dios, indagar a Dios, meternos en Dios, bucear en Dios para conocer su palabra y su propósito para nuestras vidas. No hace falta ser un teólogo, hermano, para decir Jesús cambió mi vida. Se me viene a la cabeza el ciego, cuando le preguntaban los fariseos, le preguntaban a él, a los padres, él había sido ciego de nacimiento y le decían, ¿y qué fue el que era profeta el que te sanó? ¿Quién te sanó? Y el ciego le dice, mira,
La verdad que no lo sé. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y no tenés que ser un teólogo o saberte 26 salmos de memoria para decir yo antes robaba y ahora no me drogo. Yo antes tomaba alcohol o lo que sea y ahora no tomo. Yo antes estaba enfermo y ahora estoy sano. Jesús, tenés que mostrar lo que hizo Jesús en tu vida, simplemente eso. Yo soy músico y creo que la mejor canción de amor está en Juan 3:16, que es el amor de Dios para nosotros cuando dice, todos lo sabemos ese versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta ese versículo, creo que es la mejor canción de amor que yo haya escuchado. Pero el mensaje de hoy es, tu propósito está en el paso siguiente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Tenemos cantidad de pastores que dicen la iglesia se me va al mundo. Tenemos cantidad de padres preocupados porque sus hijos se van al mundo. No. El mundo es nuestro campo de acción. Tienen que ir al mundo. Lo que pasa es que tienen que estar preparados, tienen que estar fortalecidos, tienen que estar con el Espíritu Santo llenando sus vidas. Tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos si ellos se van al mundo. Tenemos que preocuparnos de que ellos tengan la herramienta para estar en el mundo. Por último, déjame decirte que Dios no se preocupa de que estemos encerrados. Él nos dio su Espíritu, Él nos dio su palabra y nos dio las herramientas para que su palabra no esté encerrada. Fíjense en Timoteo 2:8, que es el versículo que comencé, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pero el mensaje de hoy es, tu propósito está en el paso siguiente. Y dice Pablo, por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Está en vos y está en mí que la palabra de Dios no esté presa. Estamos en una cuarentena, no voy a hablar de eso porque ya lo sabemos todo, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero está en vos y está en mí que la palabra de Dios no esté presa. Si tenés el papel y lápiz, anotá por favor. Número 1, lee la palabra. Separa un tiempo para vos y para estar vos y el Señor y lee la palabra. Edificate, conocelo a Dios. Conocé cuánto te amó. Lo bueno de leer la palabra es entender que Dios te lee también. Dios lee tu vida y se va a revelar y te va a ayudar y te va a transformar. Lee la palabra, lee la palabra. Número 2, haz una lista de hermanos. Anotalos. Hermanos que quizá no vienen, hermanos, familiares que no conocen a Cristo, amigos que deseas alcanzar con la palabra. Haz una lista, anotalo. Se me viene, siempre que pienso en hacer listas, se me viene Moisés a la cabeza. Moisés, Dios le entrega las tablas de la ley, Moisés baja, ve al pueblo haciendo lío y se enoja y las rompe. Y Dios le dice, ¿la rompiste? Anotá que te dicto. Escribí. Tenemos que escribir. Cuando nosotros escribimos dejamos tangible el pensamiento. Entonces, escribí en la lista de hermanos, orá por ellos, reenviale. Yo sé que todos están recibiendo tu alimento diario. Reenviáselo a esa gente, reenviáselo. Es una palabra fresca, sencilla para el nuevo, más que nada. Reenviáselo. Alentalos. Tenemos la función como iglesia de contener a la gente. ¿Cómo lo vamos a contener? Con palabras de fe, no hay otra cosa. Y siempre el mismo círculo. ¿Y de dónde viene la fe? De oír la palabra, de leer la palabra. Entonces alimentate para poder alimentar a otros. Y acompañalos en sus soledades, acompañalos en esta cuarentena, acompañalos. A veces estamos rodeados de gente y estamos solos también. Acompañalos, aprende a mirar a quien lo necesita. Pastorealos. Dice la Biblia que
aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y sé que estamos viviendo un tiempo malo. No son buenos tiempos, pero Jesús se va a glorificar también en ellos. Todas las cosas nos ayudan a bien. No quiere decir que todas sean buenas, pero sí que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dios te bendiga. Hasta la próxima.